Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Buenos días a todos. Estamos en este tiempo, nuestro tiempo de los martes de intercesión, de oración, dándole gracias a Dios por lo que ha sido y por lo que será, por lo que hemos recibido y por lo que recibiremos, con la firme convicción de que Dios tiene aún cosas mejores y mayores para nosotros. Muy bien, para todos aquellos que nos acompañan y que de pronto saben que alguien no pudo llegar a esta hora, a las 6, tenemos nuevamente nuestro tiempo y espacio de oración e intercesión y ayuno de los días martes de la Iglesia Guerrera. Mañana miércoles tenemos nuestra capacitación, un tema muy especial en búsqueda de mejores hábitos financieros. Estaremos con Roberto Pinilla mañana en nuestra capacitación. Puede usted invitar a quien piense usted que le puede servir y ayudar esta conferencia acerca de cómo manejar las finanzas en estos tiempos. Luego tendremos nuestra convocatoria nacional de oración a las 7:30, mañana miércoles también. El día jueves tenemos a los profesionales que se reúnen a las 7 y finalmente el día sábado los niños a las 3 y estaremos nosotros igualmente a las 5 reuniéndonos nuevamente para celebrar y los jóvenes estarán a las 7 de la noche para hacerlo igualmente. Muy bien, entonces estamos dándole la bienvenida a nuestro tiempo de oración. Esperamos que Dios siga bendiciéndonos. Tomemos nuestra Biblia. Vamos a abrir hoy nuestra Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 26. Génesis 26. Esta mañana, cuando comenzamos nuestra reflexión de la mañana, estábamos hablando en el Salmo 27, uno de los salmos, como les decía, muy importante, aunque toda la Biblia pues es siempre muy importante. El Salmo 27 tiene esa particularidad de ser muy propicio para tiempos difíciles. Estábamos hablando de quién temeré, de quién hemos de estar nosotros aprensivos. Esta vida en este tiempo ha sido muy compleja, muy difícil. Hay muchas razones para que la gente experimente miedo, temor, zozobra. Por eso el Salmo 27 es un aliento para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces estamos en Génesis 26. Mientras usted termina de llegar allí, el 2020 ha sido difícil. Algunos pronostican que el 2021 obviamente va a tener una secuela de la dificultad que esperamos que se supere de esta pandemia en este tiempo del 2020, pero financieramente va a tener una secuela en el 2021. Eso implica también en los aspectos laborales, en los aspectos de responsabilidad económica. Por eso nuestro tema de mañana, cómo poder tener buenos hábitos, porque aún sabemos que lo que venga, Dios ya lo tiene previsto. Para nosotros no hay nada que nos sorprenda cuando tenemos a Dios en el control de las situaciones. Muy bien, ayer también estábamos hablando de la teoría de la esperanza o la teoría de la expectación. Esa es una teoría de comportamiento humano y dice que obviamente lo que nosotros esperamos, eso es finalmente lo que recibimos. También tiene que ver con esto que maneja el mundo de la neurolingüística, y es que lo que el hombre declare, eso se vuelve una realidad para él. Nosotros sabemos que está mucho más allá de simplemente aspectos metafísicos. Nosotros sabemos que son aspectos espirituales y que la ley de la expectativa se cumple. Esta teoría de la expectativa para nosotros es que Dios, lo que nos ha dicho, sus promesas, las promesas que nos ha dado como iglesia, como pueblo de Dios, Él las cumple. Entonces, no importan las circunstancias que nos estén rodeando, siempre nuestra expectativa está más allá. Nuestra expectativa es que Dios finalmente hará lo que ha prometido. Y con respecto a esa expectativa es que nos movemos. Pero cuando no es esa la expectativa, entonces dentro de esta teoría de la expectación vienen los temores, los miedos y finalmente la gente empieza a recibir a sí mismo como ha deseado, pensado en su corazón y en su mente. El miedo, igual que la fe, obviamente creen en algo que no vemos, en algo que esperamos. Estoy haciendo pronto un recorderis de esta mañana para conectarnos con el tema de este mediodía.
Obviamente la fe la describe el libro de Hebreos diciendo que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y de alguna manera igual es los miedos. Los miedos no los vemos. Las razones por las que muchas veces tememos no las vemos. Y muchas veces ni siquiera las vamos a ver. O sea, lo que nos causó temor en un momento determinado, lo único que hizo fue dañar nuestro presente. Porque cuando llegamos al futuro, a esas expectativas que teníamos de pronto pesimistas y negativas, a lo mejor ni se dieron. Así que nos dañó fue el presente. Entonces la pregunta es que yo escojo vivir con el miedo, con esa expectativa de miedo, o vivir con la expectativa y la certeza de la fe. Porque así es la fe es la certeza. Igual que decimos de los aparatos electrónicos como nuestros computadores, cuando les entra un virus, empiezan a funcionar inadecuadamente. Así nosotros intentemos que funcionen de la manera en que esperamos, ellos por el virus reaccionan de una manera diferente. Eso sucede también en la mente. Nosotros a veces en nuestra mente permitimos virus. Las preocupaciones es un virus, el miedo es un virus, las aprensiones, la desconfianza es un virus. Y entonces ya no podemos responder como Dios quisiera que lo hiciéramos. Por eso hay que estar constantemente aplicando un antivirus y para eso la palabra de Dios es lo mejor que yo puedo encontrar. La palabra de Dios siempre me permite a mí recuperar la perspectiva adecuada, recuperar las promesas, recuperar todos aquellos hechos, aquellas obras que Dios ha demostrado y a través de ello ha reflejado su poder, también su misericordia y su gracia para con nosotros. Por eso podemos esperar siempre lo mejor. Nosotros no somos de los que esperamos las cosas difíciles, sabemos que las cosas son difíciles, pero esperamos siempre lo mejor. Mire que hay una diferencia. Nosotros no negamos el presente, sabemos que las cosas son difíciles, pero esperamos lo mejor. En cambio, la gente sabe que las cosas son difíciles y esperan lo peor. Usted y yo no tenemos eso. Tenemos en el Señor la confianza de que cada día las cosas van a ser mejores. Ahora, como el miedo es contagioso, la fe igualmente. Y bueno, por eso procuramos tener una relación con personas que nos ayuden a fortalecer nuestra fe, no a fortalecer nuestros miedos. Y bueno, eso también es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Con quiénes nos relacionamos, con quiénes hablamos, qué conversaciones tenemos, porque sin darnos cuenta nosotros muchas veces alimentamos esas falsas expectativas en los miedos y en los temores. Y lo que hacemos, vuelvo a insistir, es que afectamos nuestro presente, porque de todas maneras Dios va a ser misericordioso y nos va a proveer de tal manera que no nos haga falta nada. Pero hemos ya dañado nuestro presente porque no hemos disfrutado el momento que Dios nos ha entregado. Y hasta aquí creo que todos y cada uno de nosotros, sobre todo los partícipes de este tiempo, hemos visto que Dios ha sido bueno, que todavía necesitamos muchas cosas en el camino que nos falta para salir de la situación presente, sí, pero que Dios ha sido bueno hasta aquí, lo ha sido. Y seguramente lo seguirá haciendo en el futuro. Entonces, tener cuidado. También esta mañana les decía, si ya vemos una noticia una vez, ¿para qué nos sacrificamos? ¿Para qué nos martirizamos? Viéndola 3 y 4 veces en el día. La misma noticia y la misma cantidad de muertos y la misma cantidad de contagiados y el mismo efecto negativo sobre las finanzas. Tantas veces que lo oímos, eso va calando y obviamente va arraigándose en nuestra mente. Pero asimismo, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando escuchamos música de alabanza, todo eso también se va arraigando en nuestra mente. Y eso es lo que va produciendo que nosotros tengamos una expectativa de bendición hacia el futuro, porque una buena expectativa siempre producirá buenos resultados. Esta mañana en el Salmo 27, y como para cerrar nuestro resumen del Salmo 27, decíamos en el versículo 13, que si no hubiese sido porque yo creo que Dios tiene el control de las situaciones, hace mucho tiempo hubiese desmayado. Si yo creyese que yo tengo el control de la situación, que yo puedo solventar las dificultades, pues obviamente hace mucho tiempo hubiese fracasado. Confío en que Dios nos ayudará, nos guiará para resolver todas las cosas difíciles. Y eso va a suceder en su vida, en la vida de su familia, en su trabajo, en la empresa que Dios le ha encomendado. Tenga la certeza y la absoluta confianza de que Dios será fiel y cumplirá sus promesas sobre nosotros. Muy bien, metámonos ahora sí a Génesis capítulo 26. Vamos a leer en el versículo 1. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech,
rey de los filisteos en Gerar. Mire el versículo. Después hubo hambre en la tierra. Bueno, estamos viviendo una época no necesariamente de escasez de alimento. En algunos sectores del mundo hay escasez de alimento. Pero lo que nos es común en la mayor parte del mundo es esta pandemia que tiene que ver con la salud. Pero allí el versículo dice que hubo hambre, pero no era la primera hambre. Hubo hambre como hubo una vez en la época de Abraham. Esto nos ayuda a nosotros a entender lo que desde el principio hemos venido diciendo. Este es un momento diferente para todos nosotros porque nunca antes lo habíamos tenido. Pero la humanidad ha tenido tiempos como estos en el pasado y de pronto más complejos y más difíciles como tuvimos la oportunidad de estudiarlos. Efectivamente, este tiempo es difícil, como otros tiempos han sido difíciles y seguramente habrá tiempos difíciles en el futuro. Entonces tenga en cuenta eso. La Biblia no es un libro que nos saca de la realidad, del contexto que vivimos. Más bien nos ubica dentro del contexto que vivimos, dentro de la realidad que tenemos, de la forma adecuada para poder ver, interpretar y salir airosos de las situaciones. Entonces, en este caso, Isaac, el hijo de Abraham, está experimentando una situación similar a la que sus padres en el pasado habían vivido. No como la primera hambre, dice, que tuvo Abraham. Y dice que Isaac se fue hacia la tierra de los filisteos, hacia el rey Abimelech en la ciudad de Gerar. En esa época todavía no existían estas rivalidades que conocemos en el tiempo entre los filisteos y los hebreos. De pronto, por lo que vamos a hablar hoy, se empiezan a generar estas rivalidades. Porque recuerde que apenas Abraham está llegando a la tierra prometida y apenas Isaac está tomando territorio. Así que de alguna manera son pueblos que están ocupando un territorio. En esa época seguramente no había la cantidad de habitantes en el mundo como existen hoy día. Así que había territorio por conquistar. Y allí está Isaac caminando en fe, conquistando lo que Dios le había prometido a su padre Abraham. Ahora, él cuando vio necesidad, pues siendo nuevo en ese territorio, porque recuerde que es apenas el hijo de Abraham, siendo nuevo en ese territorio, fue y se alió a los filisteos y buscó su ayuda. Bueno, en toda época difícil lo hacemos. Nosotros estamos en esta época pendientes de cómo brindar ayuda. Hemos encontrado algunas áreas de necesidad en algunos miembros de la iglesia y estamos buscando cómo suplirlas. Porque efectivamente cuando uno tiene ayuda, lo que uno tiene que hacer es buscar la respuesta. Cuando uno tiene necesidad de ayuda, es buscar la respuesta. ¿Quién me puede auxiliar? ¿Quién me puede ayudar? En este caso, Isaac entonces fue a buscar a Abimelech, rey de Gerar. Puede que uno encuentre respuesta en los hombres, pero obviamente no toda la respuesta que normalmente necesitamos. Primero, porque tenemos unas necesidades que nos sobrepasan. Y segundo, porque las personas a veces no tienen todos los recursos para suplirlas. En este caso, Isaac no es uno. Isaac viene con toda su familia ya. Y recuerde que Dios había bendecido mucho a Abraham. Así que recibir a Isaac, recibir a toda su prole, pudo haber sido una complicación para Abimelech. Si había hambre en la tierra, pues obviamente él también tendría el golpe de esa realidad en su vida. Pero allí estaba Isaac buscando ayuda. Ahora, miremos el versículo 2, dice, y se le apareció Dios y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Muy bien, si usted mira en el mapa, vamos descendiendo de donde está Isaac hacia donde está Abimelech, Gerar, pero de pronto en su mente estaba la idea de regresar a Egipto, de descender hasta Egipto. Abraham recuerde que en el pasado, cuando tuvo ciertas necesidades, bajó a Egipto. Así que de pronto su hijo Isaac pensó, bueno, si mi padre resolvió algunos de sus problemas en Egipto, pues si Gerar no me es suficiente, si el rey Abimelech no me es suficiente, yo puedo descender hasta Egipto, voy a ir a Egipto. De todas maneras, es válida la opción, porque lo peor es quedarse uno quieto. Lo peor es no hacer nada y dejar que la muerte llegue a uno. En este caso, Isaac está buscando respuestas, que eso es válido, es valedero. ¿Cuánta gente no está buscando respuestas hoy día a su realidad y necesidad? Y uno entiende que muchas veces hacen cosas aún mucho más allá de lo que está permitido, pero es buscando respuestas a su necesidad. Esto lo tenía de pronto en su corazón Isaac,
Pero como Dios conoce todas las cosas, aún los íntimos pensamientos y sentimientos nuestros, entonces se anticipa a esa decisión que de pronto Isaac va a tomar de descender a Egipto. Aquí se le aparece el Señor y le dice, no desciendas a Egipto. Recuerda que apenas está llegando a tierra los filisteos. Eso es la región costera. Posiblemente él se va a ir hacia el sur, hacia Egipto, y entonces el Señor le dice, no, no vayas a descender. ¿Estás buscando ayuda? Bueno, yo soy tu ayudador. No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo le daré. Yo te daré. Aquí Dios se ofrece como nuestro ayudador. Bueno, agradecemos y este tiempo también nos ha servido para poder agradecer a las personas que nos ayudan, colaboran. Y ustedes saben que hemos venido recuperando eso también de ser agradecidos con personas que nos han ayudado en el camino, que han estado con nosotros en las dificultades, que nos han apoyado. Puede que no nos hayan materialmente dado nada, pero una llamada, una palabra de aliento, un mensaje que hayamos recibido que nos auxilió en un momento donde estábamos con una dificultad, ya sea emocional o una dificultad en la mente, a esos hay que agradecer. Entonces, de alguna forma, reconocemos a las personas que nos ayudan, pero es que nosotros, más allá de las personas de buena intención que quieren ayudarnos, tenemos a alguien que nos dice, tranquilos, no se preocupen, hagan lo que yo les voy a decir, no descienda a Egipto, simplemente vaya a la tierra que yo le voy a indicar. Se ofrece como ayudador. Ahora, no es que Isaac estuviese buscando a Dios, mire que Isaac estuvo buscando fue a Gerar, y seguramente quería descender hasta Egipto, seguramente él en sus cálculos pensaba que era un lugar el que él necesitaba. A veces nosotros estamos pensando equivocadamente, nosotros a veces pensamos que el lugar donde vivimos es lo que nos produce todo el malestar a nivel de relación de familia. No, no se equivoque. No es el lugar, son las relaciones lo que hay que mejorar. Los lugares lo único que podían hacer es cambiar el escenario, pero las situaciones siguen siendo iguales. A veces nosotros pensamos que si nos cambiáramos de empresa, las cosas serían diferentes. Bueno, si eso ayuda para que usted tenga un desarrollo profesional y tenga un mejor empleo de sus capacidades y virtudes, con un mejor salario de pronto, una mejor perspectiva, vaya y venga. Pero a veces nosotros simplemente nos molestamos o nos sentimos incómodos en el lugar donde estamos y pensamos que si cambiamos de lugar las cosas van a mejorar. No, si el problema va con nosotros, a donde vayamos nosotros, irá el problema. Este pensó que el hambre era en su sector y entonces se fue a donde Gerar y miró que Abimelech también estaba pasando trabajos, entonces dijo, más bien me voy para Egipto. A lo mejor en Egipto, de pronto llega a Egipto y encuentra que en Egipto igualmente hay hambre. Y ya no estaba el José que nosotros conocemos que amparó. De pronto allí también iba a encontrar que el lugar también tenía necesidad y no tenía respuesta para él. Por eso es que Dios sale al encuentro. No le estaba buscando, pero Dios salió a su encuentro y le dijo, detente, ¿a dónde vas? Si me tienes a mí, es más que suficiente. Y esto es una reconvención para la fe, porque nosotros a veces decimos creer en el Señor, pero andamos buscando ayuda donde no se nos ha perdido. ¿Tenemos al Señor? Pues busquemos al Señor. Que tenemos que buscarlo de una forma intencional y de una forma esforzada, porque tiene que ser así. Eso no es simplemente mensajes de WhatsApp para el Señor, ayúdame, sino búscale para que Él te pueda hablar acerca de las situaciones que han causado lo que estás viviendo y lo que Él tiene preparado aún usando el presente hacia el futuro y de qué manera te va a direccionar en ello. Por eso le dice, quédate en este lugar, le da indicación de espacio y lugar donde Él tiene que estar. Quédate en esta tierra. Recuerde que esa es la tierra prometida a Abraham. Y cuando Dios nos ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Ah, pues hay hambre en esa tierra. ¿Y cuál es el problema? Nosotros a veces decimos, este lugar fue el que Dios me dijo, esta es la empresa que Dios me guió a levantar, esta es la familia que Dios me dio, sí, pero tengo necesidades, pero en este momento hay desafíos. ¿Y cuál es el problema? Si eso fue lo que Dios te dio, si eso fue lo que Dios te encomendó, seguramente Él sabía de estas situaciones presentes y de la dificultad que ibas a experimentar. Y seguramente Él tiene una respuesta y una dirección para ti. Entonces, no trates de salir corriendo a buscarla, sino más bien busca a Dios y pregúntale, Señor, tú me trajiste a esta tierra y en esta tierra experimentamos necesidad, hay hambre. En este momento en nuestras empresas hay dificultad. ¿Cómo manejamos esta nueva sintonía de la vida laboral?
¿Cómo manejamos nuestros asuntos de responsabilidades, de compromisos financieros? ¿Cómo vamos a hacer con nuestro trabajo? Pregúntale a Dios, porque Él sabe que estas situaciones se iban a presentar. A nosotros nos sorprende, pero a Dios nunca nada le va a sorprender. Recuerde que Él es eterno y Él tiene una perspectiva desde el principio hasta el fin y Él conoce todo lo que va a haber en el camino, como también Él ha resuelto desde antes los problemas con los que nos vamos a encontrar. En la Biblia encontramos eso una y otra vez. Dios resuelve nuestros problemas aún antes de que nosotros los encontremos. Cuando nos encontramos con el problema, lo que tenemos que preguntarle al Señor es, ¿cuál es la puerta de salida que ya tú tienes preparada para eso? Porque juntamente con la dificultad siempre va a haber una salida. Él la conoce. Entonces, lo que uno tiene que preguntarle al Señor es, ¿dónde estoy? Isaac no le había preguntado. Isaac estaba decidiendo por él y seguramente por él hubiese llegado muy lejos al sur. Dios le dijo, detente y quédate en la tierra donde tú estás. Aquí yo te voy a bendecir. Y aquí donde estamos, Dios nos va a bendecir. ¿Cómo lo va a hacer? Dice en el versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí hay varias cosas interesantes. Ya la primera la hemos ya declarado. El lugar no es el que me produce bendición. Es Dios el que me produce bendición. Lo que yo sí puedo hacer es ser bendición en el lugar donde yo estoy. La gente a veces se equivoca creyendo que ciertos lugares son los que tienen la bendición. No, las personas son las que tienen la bendición. Y cuando las personas van a los lugares donde Dios les dice, se vuelven bendición para el lugar. Tú eres bendición para tu familia. Tú eres bendición para tu empresa. Tú eres bendición para tus vecinos. Tú eres su bendición para los que trabajan contigo. Tú eres la bendición para ellos. En ti serán benditas las naciones. Eso es lo que también dice el pasaje. Entonces, de alguna manera, yo tengo que entender que no es el lugar mi bendición. Mi bendición es el Señor. Y hubo dos bendiciones específicas que Dios le prometió allí a Isaac. La primera dice, estaré contigo. Y esto implica protección. Bueno, en este tiempo necesitamos protección. ¿De qué tipo? La protección del virus. Y no es que nos vamos a salir y nos vamos a exponer, y si salimos porque nos es necesario hacerlo, no nos vamos a salir sin tapabocas o sin las medidas de bioseguridad que necesitamos. No, tenemos que hacerlo de la forma en que hay que hacerlo. Si usted no tiene que salir, no salga. Y cuando tenga que salir, salga cubriéndose, siga protegiéndose, pero por encima de lo que los guantes, el tapabocas, la máscara que usted pueda usar, que pueda evitarle el contagio, más que eso es la protección de Dios. Él le dijo, yo estaré contigo. Y seguramente Dios está con nosotros y nos va a guardar y seguimos orando por eso. Hasta ahora no hemos conocido en la iglesia el caso de una persona que haya sido infectada con el coronavirus. Y seguimos orando porque sea así. Ahora, no lo decimos porque nos interese solamente la iglesia, sino todas las personas y sus familias. Y ojalá que Dios nos permita que esto lo podamos superar. No crea que yo estoy contento con esta situación. Yo también me siento tan incómodo como usted. Y yo quisiera salir de ella, pero no me voy a acelerar a hacer cosas como las que estaba haciendo Isaac, de pronto de salirse para otro lugar cuando ahora mi lugar es este y en este lugar Dios me ha de bendecir y Él me ha dicho que me va a proteger. Ahora, no solamente le dio la promesa de protección, también le dijo, te bendeciré y le da la promesa de provisión. Nosotros necesitamos las dos cosas, que Dios nos proteja, pero también Dios nos provea. Y por este asunto de protegernos nosotros y ayudar en la protección de nuestra sociedad, es que muchas veces no hemos salido a asumir los roles laborales de emprendimiento. Pero ¿sabe qué? Dios ha dicho, yo te voy a bendecir. Aunque tengas que quedarte en tu casa, yo te voy a bendecir. A veces nosotros pensamos que somos nosotros los artífices de la bendición. Es que si yo no trabajo, es que si yo no salgo, es que si yo no hago.
pues usted podía salir y hacer muchas cosas seguramente, pero también se estaría exponiendo a lo que no necesita exponerse. Entonces quédese, si tiene que quedarse, quédese. Haga lo que tiene que hacer y Dios le ha de bendecir. ¿Cómo le va a proveer el Señor? Yo no le puedo decir. Lo que sí le puedo decir es que no le hará falta nada, porque Dios es fiel. Recuerde los virus que a veces se meten en nuestra mente. No, a mí me va a hacer falta, a mí se me va a acabar, a mí se me va a escasear mis recursos. Y tranquilo, saque esos virus de su mente. Coloque estas promesas de Dios en su palabra. Yo estaré contigo, yo te voy a bendecir. Si hacemos eso, inmediatamente nosotros entramos en un proceso que es lo que Dios quiere, de paz, tranquilidad, de sosiego, y fuera de eso estaremos haciendo lo que nos corresponde hacer desde donde podemos hacerlo. Bendiga, bendiga a los que salieron. Y ojalá Dios bendiga a las empresas que están emprendiendo. Y ojalá Dios bendiga a las personas que están saliendo a trabajar. Y que Dios las proteja. Pero obviamente que Dios nos bendiga a todos en la medida en que podemos ir avanzando e ir recuperando toda la movilidad. Ahora, no, ese tiempo no es solamente para pasarlo, o sea, que no tengamos simplemente necesidad. No es solamente eso, sino que salgamos de este tiempo, siempre lo hemos dicho, mejor que cuando entramos. Porque nosotros a veces en los negocios, cuando las situaciones se ponen difíciles, empezamos a calcular cuánto vamos a perder. No se dé el lujo de calcular cuánto va a perder. No se ponga en ese plan a pensar, esto me va a traer pérdida. Empieza a pensar, ¿cuál va a ser la ganancia que Dios me va a dar? ¿Qué ganancia yo voy a obtener de todo esto? Porque mire que ese versículo habla de Dios le va a prosperar, Dios le va a bendecir. No es simplemente que va a sobrevivir, sino que Dios va a multiplicarle y va a multiplicar su descendencia, dice el pasaje. Y a esa descendencia que va a multiplicar Dios, Dios le va a multiplicar la tierra. O sea que a veces nosotros nos preocupamos más allá de lo que debemos preocuparnos. Yo a tu descendencia le voy a dar toda esta tierra y todas las naciones serán benditas por tu simiente. Imagínense, no estamos hablando del momento de hambre, estamos hablando más allá del momento de hambre. No estamos hablando de la necesidad, estamos hablando de lo que va a producir este momento en el futuro, que todas las naciones que estaban allí en esa tierra donde ellos han llegado van a experimentar la provisión y el cuidado de Dios para ellas también. Entonces, pensemos como Dios piensa, sintonicémonos como Dios está actuando y seguramente vamos a ver, como hasta ahora lo hemos visto, que este tiempo que resta y el futuro no será tanto como la gente está pronosticando. Yo obviamente escucho, ¿no? Que el 2020 va a ser difícil y el 2021 peor. No, por lo menos para mí no. El 2020 va a ser bueno y el 2021 va a ser mejor y el 2020 va a ser mejor que el 2019. ¿Por qué? Porque yo creo en lo que Dios dice. Yo no creo necesariamente en las circunstancias. Yo creo en un Dios que puede cambiar las circunstancias. Ahora, cada cual va a cultivar lo que siembra. Aquellos que dicen que va a ser terrible, seguramente por esa misma actitud en su vida y conforme a esta teoría de la expectativa, seguramente van a cosechar lo que están pensando. Y después van a decir, ¿se dan cuenta? Nosotros dijimos, ustedes dijeron para ustedes, pero no nos incluyan a nosotros en eso. Nosotros tenemos una manera diferente de hablar, una manera diferente de creer y obviamente es diferente lo que vamos a recibir. Y a esto yo le invito y obviamente créame que yo me siento y sigo insistiendo, lo motivado por usted porque yo veo en usted desafío de fe. Usted le ha creído a Dios y ha hecho lo que tiene que hacer y sigue haciéndolo, aunque no tenga todas las respuestas a todas las preguntas que tiene. Usted tiene toda la seguridad de que Dios le va a dar todas las respuestas. No ahora, se las va a dar cuando las necesite y en la medida en que usted va avanzando, en la medida en que Dios le va mostrando qué hacer, Dios le va agregando más y más y más. Y todos saldremos de esta situación, como dice este pasaje, bendecidos y para bendecir. En el futuro bendeciremos a la gente con la bendición que Dios nos dio. ¿En qué tiempo? En el tiempo más complejo, en el tiempo más difícil. Por favor, en el nombre de Jesús,
Empieza a dejar que la palabra de Dios penetre primero a su mente y de su mente pueda bajar a su corazón y que con esa palabra usted pueda hablar con sus labios. Porque todo esto es lo que hemos venido hablando. El fin de semana hablamos de Santiago en el capítulo 3. Mi boca tiene que expresar bendición. Yo no puedo expresar maldición y bendición. Yo no puedo estar hablando con una persona por el teléfono diciéndole que todo está difícil, imposible, que voy a estar endeudado, que voy a perder la empresa, el trabajo, y después salir a bendecir a Dios. Un momentico, a ver, sintonicémonos. Hablamos con Dios y hablamos de bendición, pues hablemos con la gente de bendición. Y aquel que quiera de alguna manera hablar con nosotros para meternos el virus del pánico, el virus del miedo, el virus del pesimismo, más bien apliquémosle un antivirus. La fe, la confianza, la seguridad, las promesas. Porque a eso Dios nos ha llamado. No solamente la bendición de nosotros, sino bendecir en nosotros y a través de nosotros a otras personas. El versículo 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar. Mire ese versículo tan sencillo, corto, y que no describe muchas cosas. No, sí, describe lo más importante en todo este proceso. ¿Sabe qué es? Obediencia. Dios le dijo, quédese aquí. Ya iba en Gerar. Y seguramente si Dios lo hubiese cogido 3 o 4 días más tarde, iría llegando a Egipto. Pero bueno, lo paró en Gerar. Y le dijo, no tienes que irte, quédate en esta tierra. No te pongas a aventurar, quédate aquí. Bueno, me quedo aquí. Eso es todo lo que Dios me pide, obediencia. Todo lo que Dios nos está pidiendo es obediencia. Dios no nos está pidiendo que hagamos proezas, las proezas las hace Él. Dios no nos está pidiendo que hagamos milagros, los milagros los hace Él. A nosotros lo que nos pide es que obedezcamos. ¿Y por qué obedecemos? Porque confiamos. Si Él me dice que aquí me va a bendecir, aquí me quedo. Yo pensaba que de pronto Egipto podía proveerme. No, el Señor dice, no tienes que ir. Aquí yo te voy a bendecir. Esta es la tierra que yo he prometido para ti y para tu descendencia. Y serás bendecido y bendecirás a otros con ello. Bueno, mire ese versículo tan corto. Usted podía cambiar todo lo que dice ese versículo con una sola palabra. Obedeció. ¿Estás obedeciendo a Dios? Porque si no lo estás obedeciendo en lo que Dios te está diciendo que hagas, entonces estás entrando en dificultad. De pronto tú dices, bueno, Señor, me voy a correr un poquito más a la derecha, a la izquierda. No, quédate donde estás. Ya te moviste de donde estabas. Llegaste a este lugar, quédate ahí. Muy bien. ¿Qué hizo entonces en ese lugar? ¿Por qué se quedó? Bueno, uno pensaría, Dios le dijo que se quedara ahí, entonces se quedó. Paró sus campamentos, instalaron sus carpas, todas las familias de sus descendientes se ubicaron, sus siervos, todo el mundo estaba listo. Pero miren lo que dice el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. Y sembró Isaac en aquella tierra. Y eso es importante, porque si había hambre, es seguramente porque no había alimento. Y si no había alimento era porque seguramente las cosechas o no habían dado lo que se esperaba o no habían sembrado lo que se necesitaba. Pensemos de la mejor manera. Fue un tiempo donde las plagas acabaron con las cosechas. Entonces, todo lo que se trabajó, todo lo que se había trabajado, efectivamente las plagas se la comieron. Pudo ser una opción. Otra puede ser que no hubo todas las lluvias que se esperaban y las cosechas no pudieron rendir como se quería. Y efectivamente todo lo que se sembró por falta de agua no pudo ser cosechado. Quedémonos con esta de pronto. Si usted está en una tierra donde no hay aguas, donde no hay provisión de agua, que se sabe que es fundamental para una siembra, ¿usted qué haría? ¿Yo qué me voy a poner a sembrar? Si estamos viviendo una hambruna de estas es precisamente porque no hubo una cosecha, porque se perdieron los esfuerzos de una cosecha. Entonces, ¿yo qué me voy a poner a sembrar? Lo poco que tengo, las semillas pocas que tengo, arriesgarlas. Pero Dios le guió a hacerlo así. Sembró Isaac en aquella tierra. Sembró. Y es importante no quedarnos cruzados de brazos. Tenemos que ir y hacer lo que tenemos que hacer.
Hemos estado estudiando algunos versículos y algunos pasajes que tienen que ver con este tiempo de circunstancias proféticas, y uno de ellos dice que cuando nosotros sabemos que el Señor Jesús viene, no nos debemos quedar cruzados de brazos, sino que debemos trabajar en lo que Dios nos colocó con nuestras manos. Haga lo que usted puede hacer. De pronto en este tiempo usted perdió su empleo, porque hay muchas personas que lo han perdido. Y de alguna manera usted dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, de pronto tengas talentos, de pronto tengas habilidades. Ayer conocí, bueno, digo a distancia, a una persona que desde su trabajo, desde su casa, hace su trabajo. Seguramente en este momento no va a su oficina o la retiraron de su trabajo y le gusta pintar. Y alguien me decía, es que se levanta desde las 7 de la mañana y está pintando. Usted mira así, en esta época, ¿quién va a comprar? ¿Usted qué sabe? Por eso es que no vemos los resultados, porque nosotros decimos, ¿yo para qué me pongo a hacer eso? ¿Quién estará interesado en esto? Usted no sabe. De pronto Dios motiva a una persona que necesita, porque en ese tiempo necesita un cuadro y entonces usted pintó el cuadro que esa persona necesitaba. Pero esa persona vino a buscarlo y a preguntarle a usted por el cuadro y usted, ¿cuál cuadro? Ay, no, yo pensé que nadie iba a venir a preguntar. Empiece a moverse. Él sembró lo que tenía, lo puso en la tierra. ¿Qué tiene usted? ¿Qué talentos, qué habilidades, qué cualidades? ¿Qué sueños, qué anhelos que de pronto antes no había puesto en ejercicio? Yo ya estoy empezando a cultivar algunos de mis sueños que había pospuesto. Ya los estoy empezando a cultivar. Y parte de lo que voy a hacer en el futuro tiene que ver con todo esto que hemos venido haciendo en este tiempo. Todos estos temas que Dios nos ha regalado a través de su palabra, voy a ir condensándolos y de pronto sea el germen, la semilla de los libros que voy a escribir en el futuro. Sí, porque es lo que tengo, lo que hago. ¿Qué tiene usted? De pronto a través de las redes sociales, de pronto a través de sus relaciones familiares, pero no se quede esperando que Dios me dijo que me quedara aquí y se quedó quieto, pues. No, empieza a preguntarle a Dios qué tengo que hacer. Ya estoy en el lugar donde tú me dices que debo estar, que no me debo ir a ninguna otra parte, me quedo aquí. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Siembre la semilla y sembró. Obviamente, mire lo que dice el versículo. Dice que cuando él sembró, cosechó aquel año 100 por 1. Cosechó aquel año 100 por 1. Los momentos de más dificultad son los catalizadores de la creatividad. Porque cuando estamos en dificultades es que nos ponemos a pensar cómo resolvemos esta dificultad. Bueno, los que normalmente le creen a Dios no se quedan diciendo, ¿se da cuenta? Para mí siempre la vida, para mí siempre la dificultad, para mí siempre la necesidad. No, los que se quedan en ese plan son catalizadores de fracaso. Porque el catalizador es un elemento adicional que se coloca en una mezcla para retrasar o acelerar, pero depende del catalizador que usted coloque. Usted puede retrasar la bendición de Dios, pero aquí nos está hablando de un catalizador que se llama la creatividad, que va a mejorar las opciones pocas que tengamos. Unas pocas semillas, sembremos las pocas semillas. Es un catalizador de la fe. Salimos del modo supervivencia al modo crecimiento. Hemos hablado de esto en el pasado y sin saberlo, que nos íbamos a ver envueltos en esta situación. El año pasado uno de nuestros últimos temas fue ese. ¿Usted en qué modo se encuentra? ¿Supervivencia? ¿Solamente a sobrevivir? De pronto en esta época usted está pensando eso. Bueno, hagamos lo posible por sobrevivir. No, Dios no le pide que haga lo posible por sobrevivir. Dios le pide que haga lo que tiene que hacer para crecer y prosperar. Este puede ser el momento donde la semilla que usted creía que iba a perder porque no hay agua, no hay provisión que le ayude a sostenerse, esa semilla es la que le va a producir para el futuro. Ahora, ¿por qué Dios le dijo que se quedara ahí y que lo que tenía a la mano lo hiciera, sembrara? Porque Dios iba a proveer para él lo que necesitara. 100 por 1. Esto es sobrenatural. Claro, es que las épocas difíciles son las que generan milagros. Dios hace milagros en todas partes, es claro, siempre. Pero cuando las cosas nos van bien, cuando las cosas
todas están a favor, pues obviamente, ¿qué milagro necesito? Yo estoy disfrutando del bien que todo el mundo está disfrutando. Yo estoy viviendo de las circunstancias buenas que todo el mundo está viviendo. Pero cuando las situaciones son difíciles, cuando las situaciones son de escasez, de limitación, y usted prospera, usted germina al 100%, entonces eso no es corriente. Eso es un milagro de Dios. Porque usted salió de modo negativo, de modo simplemente sobrevivir. O como algunos dirían, mantenga la cabeza fuera del agua, ¿cierto? Está sumergido, pero al menos mantenga la cabeza, respire por fuera. No, Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a ir más lejos, porque Él no nos ha desamparado. No he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. No he visto justo. Y yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia, y lo puedo decir, que aquellos que han confiado en el Señor nunca han sido avergonzados. Aquellos que han puesto su confianza en el Señor siempre han visto respuesta y provisión. Entonces, permítale a Dios que en este tiempo optimice su uso precisamente del tiempo. Usted dice, pero yo aquí metido en mi casa, ¿cómo que metido en su casa? Tiene tiempo. No está gastando tiempo en movilidad. Obviamente tiene que apagar el televisor. Tiene que salir de las redes sociales que tanto se la pasa metido allí. Salga y empiece a optimizar su tiempo. Al menos ore, porque no tengo ninguna idea. Al menos ore para que le venga alguna. Pero cuando le vengan las ideas, cuando le vengan esos chispazos que el Espíritu Santo empieza a mandarle, inmediatamente ponga manos a la obra. Sabiduría en sus decisiones. Que Dios le dé sabiduría, que Dios le permita a usted saber que la decisión que está tomando es una decisión que va a encauzar para bendiciones en el futuro suyas y de los que le rodean, de los demás. Y obviamente multiplicación. Muy bien, veamos el versículo 13, ya para finalizar. Dice allí en el versículo 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Imagínese, se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, que era lo que decían los que vaticinaban que el 2020-21 sería horrible y terrible. ¿Qué era lo que decían ellos? Pero si era una época donde había hambre, Dios bendice, enriquece, prospera, engrandece, hace poderoso. ¿Usted cree eso? ¿Usted le cree a Dios? Lo que Dios dice es que estos pasajes en la Biblia no solamente son para Isaac, sino para los que confían y obedecen a Dios cuando tienen que hacerlo, cuando Dios les habla. ¿Y no le ha hablado Dios en este tiempo? Seguramente que sí. Hay muchas palabras que han llegado a su corazón y usted dice, esto es mío. Bueno, y por eso es que yo le pido y hasta le suplico, por favor, escriba. Porque es que hay momentos en que usted lee la Biblia y una palabra vino a su vida y usted dice, sí, se dedicó a orar y al rato ya se le olvidó y entonces vuelve al lenguaje anterior. Escriba. ¿Qué le dijo Dios esta mañana? Escríbalo. Por eso digo que yo estoy empezando a recoger las semillas que voy a sembrar para mi próximo libro, o el primero, pues, que voy a escribir, pero pienso que será el primero de muchos. ¿Por qué? Porque hay semillas. ¿Y cuáles son esas semillas? Esto que Dios nos está diciendo. Créame que yo no vengo aquí a improvisarle o a repetirle un tema del pasado. He estado orando y buscando a Dios en su palabra. Y hay pasajes que me han impactado y tengo una lista de temas todavía. ¿Por qué? Porque Dios, cuando yo lo busco, Dios me responde. Ahora, no es solamente para mi vida. Eso es para todo aquel que le busca. Pídeme y te daré. Clama y yo te responderé. Entonces, esto es también para su vida. Y así como lo ha hecho hasta ahora, y créame, no se lo estoy diciendo porque no lo esté haciendo, se lo estoy diciendo es para que no deje de hacerlo. Porque seguramente mucha gente va a decir, ¿se da cuenta? Ya llevamos 60 días. Esto es como la factura de las empresas, a 30, 60 y 90 días. Seguramente que el próximo anuncio nos van a decir que es a 90 días. Tranquilo, así digan que es un año. No importa. Porque nosotros confiamos es en el Señor que prospera, el Señor que enriquece, el Señor que engrandece, el Señor que hace poderoso a la gente. Y así fue.
Ahí está la evidencia. Y al final dice en el versículo 14, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Concluyan ese versículo 14. Los que hoy se acercan a su oído a decirle, esto está complejo, esto está difícil, esto lo mejor es más bien renunciar, esto lo mejor es, bueno, todo el mundo se está yendo por la ley de quiebra, declarémonos en quiebra. ¿Quién dijo? Mire, Dios lo bendijo, Dios lo enriqueció, Dios lo prosperó, mire todo lo que tuvo. Y cuando Dios le dio toda la bendición, que sucedió con los que creían que era un tiempo malo, creían que era un tiempo fatal, creían que no iba a haber bendición, todos le tuvieron envidia. Bueno, como dice la propaganda, mejor es despertarla que sentirla. O usted se va a quedar lamentándose de la situación presente y viviendo de la envidia del futuro de los que van a prosperar, o usted le cree a Dios y disfruta el presente y siembra para el futuro. Su empresa va a salir adelante. Su trabajo va a salir adelante. Sus necesidades van a ser cubiertas. Su salud va a venir a usted. Dios va a cuidar, Dios va a proteger, Dios va a sanar, Dios va a restaurar, Dios va a multiplicar. Y seguramente, no es lo que buscamos, pero seguramente nos va a decir mucha gente, ¿y ustedes cómo hicieron? Porque en lugar de salir debilitados, salieron fue fortalecidos. ¿Cómo hicieron? Bueno, nosotros hicimos lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y obedecimos a lo que en su palabra Dios nos iba diciendo que hiciéramos. Es que nosotros no estamos ciegos en esto. Nosotros no estamos improvisando en esto. Nosotros lo que dice la palabra de Dios lo creemos. Que otros digan que eso no tiene validez y que ellos no le dan ese valor a la palabra de Dios como inspirada y para este tiempo y para dirigir la vida de los hombres, que lo digan. Tienen todo el derecho. Pero también que cosechen lo que siembran. Si ellos no confían en un Dios que les brinda ayuda, que les da promesas y que es fiel para cumplirlas, pues está bien, no hay problema. Pero después no le reclamen a Dios por qué estoy como estoy, por qué vivo lo que vivo. Usted se atuvo a lo que usted podía hacer y eso era lo que usted podía hacer. Pero si yo confío en el Señor, yo no me atengo a lo que yo pueda hacer, me atengo a lo que Dios puede hacer. Y cuando me pregunten cómo hice para ser bendecido, cómo hice para salir fortalecido, cómo hice para engrandecer, que les produce tanta envidia, tengo que decirles lo que se les dijo desde el principio. Confíen en el Señor y obedézcanlo. Si hubiesen hecho eso, ustedes también tendrían bendición, pero cada cual decide. Yo sé que usted es una persona que cree y una persona que ha decidido confiar en el Señor. Sosténgase. 60 días, bueno, no. 90, no sé. 120, no sé. Pero sosténgase creyéndole al Señor. Mientras tanto, siembre las semillas que tiene. Vaya sembrándolas, porque esas semillas 30 días más adelante van a estar 30 centímetros más altas. Pero si no las siembra hoy, dentro de 30 días seguirán siendo las mismas semillas con el mismo potencial, pero tendrá 30 días perdidos. Hoy, atrévase a sembrar lo que tiene. Atrévase a empezar a cuidar lo que tiene. Si ya lo está haciendo, siga, porque recuerde que lo que estudiamos en uno de las reflexiones de la semana anterior. Siembre en la mañana y en la tarde cuide la siembra, porque no sabemos qué es mejor, si sembrar o cuidar la cosecha. Sino las dos cosas son importantes. No se dé el gusto de decir, no, yo comencé bien y espero que resulte bien. No, manténgase todavía haciendo el bien. Y salga hasta el final haciendo el bien, porque no sabemos si solamente sembrar o guardar la cosecha es lo que trae bendición. Y lo que dice allí ese pasaje es que tanto lo uno como lo otro son buenos. Hemos comenzado bien, terminemos bien. ¿Cómo? Sigamos bien. Hemos confiado en el Señor. Yo le felicito y le doy gracias a Dios por su vida. Y créame que los he podido ver, los he podido vivir porque nos reunimos en otros ambientes, en otros grupos más pequeños. Hemos hablado por teléfono, con algunos nos hemos visto personalmente y sé que Dios está haciendo grandes cosas. Le felicito por eso. Ahora, seamos de bendición a los que nos rodean. A todo aquel que podamos compartirle, a todo aquel que podamos hablarle, a todo aquel que de pronto podamos mandarle las reflexiones, a todo aquel que le mandemos el tema que predicamos. ¿Para qué? Para que la gente sepa que cualquiera que escuche y le crea a Dios va a experimentar lo que Dios ha prometido, porque eso no es de uso exclusivo nuestro. Eso es de bendición para todo aquel
que quiera creer. Así que le dejo este desafío en esta mañana, ya comenzando nuestra tarde. Que Dios le pueda bendecir mucho más. Que Génesis 26 sea simplemente el modelo de lo que en el 2020 Dios va a hacer con usted. En un tiempo donde también hubo hambre, donde también hubo necesidad, donde también hubo dificultad, Dios le permitió que cada semilla diese al 100 por uno. Que esa sea su bendición en este tiempo. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte y queremos que el Señor Dios Todopoderoso, el Dios del pasado, el Dios del presente, el Dios del futuro, esté con nosotros. Porque esto que leemos de tiempo atrás, cientos y miles de años atrás, es tan real para nosotros hoy como lo fue para ellos. Porque no es ni el lugar, ni el momento, ni las circunstancias, ni las personas. Es Dios, el mismo Dios de ayer es el Dios de hoy. Y a usted le quiero decir ahí donde está, gracias por estar allí. Porque Dios motivó y animó su corazón para estar allí. Y seguramente usted tuvo que sobreponerse a otras cantidades de cosas que fueron tentación para este tiempo, pero usted estuvo allí. Y a usted que está allí, es a quien Dios le está diciendo, yo soy el mismo Dios del pasado. Cree en mí, confía en mí, que yo soy el Dios hacedor de cosas imposibles, milagros, señales y prodigios. Tu salud, tu sanidad, tu restauración en el nombre de Jesús. Créela en el nombre de Cristo. Haga como hizo Isaac. De pronto Isaac no estaba buscando a Dios, pero Dios salió a decirle, no tienes que irte, aquí estoy yo para bendecirte, ahí donde tú estás. En el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y envíe sanidad y medicina a tu vida. Dios te dé luz, Dios te dé dirección, Dios te permita entender las cosas que Dios tiene preparadas para ti en este tiempo y para el futuro. Dios te dé la capacidad de obedecerle confiadamente y de creerle cada vez más en el corazón, más profundamente. Y seguro que Dios cumplirá su propósito en tu vida. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Vas a ver la gloria de Dios y cuando la veas, por favor, comunícanos que viste la gloria de Dios para que los que de alguna manera les ha costado trabajo puedan sentir en tu acto de fe confianza, estímulo, ánimo, porque en este tiempo no vamos a dejar que los que nos vivan diciendo que esto está mal, que esto va a estar peor, inunden nuestra mente con ese virus, sino nosotros vamos a inundar la mente y el corazón de las personas diciéndole, Dios ha sido bueno, Dios sanó, Dios restauró, Dios proveyó, Dios dio vida, Dios dio ideas, Dios dio sueños que se hicieron y se materializaron. En el nombre de Jesús, que así sea. Eso es amén. Amén es así sea. Escucha esta canción antes de que terminemos. Escucha esta canción, óyela bien y deja que la música te ayude para que la letra vaya al fondo de tu alma. Es la letra, no es tanto la música, pero te ayuda la música para que vayas a la letra. La letra habla del Dios que nosotros tenemos, el Dios que hemos declarado. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer.
Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Oh, sí. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Cuando dicen amén, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer, es hora de vencer. Ahora, iglesia, oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar. Alaba a Dios. Te alabamos hoy, mi Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Así, levanta tus manos y te das cuenta que cuando tú levantas tus manos al cielo, lo que se hace es una V de vencedor, una V de victoria, porque eso es lo que Dios quiere, que experimentes la victoria de Dios. Eres un vencedor en Cristo Jesús, no por tus fuerzas, sino por la confianza, por la fe puesta en aquel que es vencedor más que cualquier otro. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te permita disfrutar las cosas buenas que Dios tiene para ti. Cosas que nunca ojo vio, ni oído yo, ni han subido de pronto al corazón, pero son las que Dios ha preparado para los que le buscan y le aman. Que así sea sobre tu vida hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, que Dios me les bendiga.